Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Índice Económico. Soy Marilena Vega, es un gusto saludarle y por supuesto es un gusto saludar, como todos los miércoles, a Darío Celis. Darío, muy buenas noches. Buenas noches, Marilena, ¿cómo estás? Muy buenas Bien, gracias, noches. buenas noches. Y también, por supuesto, Rogelio Varela. Rogelio, Marilena Darío, muy buenas noches. buenas noches. Acompáñenos el día de hoy, vamos a platicar jornaleros en Estados Unidos. En abril, la venta de automóviles nuevos totalizó 83.612 unidades, lo que significó un incremento de 139% con relación al mismo mes del año pasado, informó el INEGI. Esta semana en el Diario Oficial de la Federación se publicó la reforma a la Ley de Hidrocarburos que faculta a la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía a cancelar y negar permisos de importación, distribución, comercialización de combustibles para empresas privadas. Las exportaciones de México a Estados Unidos repuntaron 10.9% en marzo pasado. Se trata del crecimiento anual más alto en los últimos 30 meses, informó el Departamento de Comercio de Estados Unidos. En marzo pasado llegaron al país remesas por 4.151 millones de dólares, la mayor cantidad para cualquier mes desde que hay registro, así lo informó el Banco de México. ¿Cuál es la situación de los jornaleros mexicanos en Estados Unidos? Vea lo que le preparamos. El Servicio Nacional de Empleo, coordinado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ha continuado con la vinculación entre trabajadores mexicanos y oportunidades laborales en el extranjero. En el 2019, su programa de movilidad reclutó a un poco más de 25,000 personas. La oferta laboral en Estados Unidos para la fuerza de trabajo del campo comenzó a tomar mayor peso, mientras que el programa de trabajadores agrícolas temporales México-Canadá es una alternativa de ocupación temporal, ordenada, legal y segura. En el 2020, la crisis sanitaria generó una merma en la cantidad de jornaleros agrícolas que México enviaría a Estados Unidos y Canadá. A pesar de ello, cerca de 23,000 trabajadores del campo mexicano tienen una experiencia laboral en los países vecinos del norte. El Sistema Nacional de Empleo es una alternativa que ofrece certeza y confianza a las empresas extranjeras para contratar mano de obra mexicana, asegurando el candidato con el perfil idóneo y con los conocimientos en los cultivos que están buscando. Son más de 20,000 mexicanos que están prestando servicios, trabajando para empresas de los Estados Unidos. ¿Cómo les afectó esta crisis pandémica? Vamos a platicar también, sobre todo, cuál es la asistencia que el gobierno le está dando con el cónsul de México en el condado de Ventura, California. Él es Euclides del Moral. ¿Cómo estás, Euclides? Mucho gusto, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias al programa de Índice Económico por tenerme en esta ocasión. Es un placer para mí. El placer es nuestro, Euclides. Háblanos un poco, por favor, de cuál es la situación en la que se encuentran los jornaleros, qué tipo de actividades están haciendo, de cuántos estamos hablando y lo que mencionaba hace un instante, la asistencia que están recibiendo del gobierno mexicano. Claro. Pues mira, para dar un contexto, el Condado de Ventura es sede, bueno, más que nada sede, eh, tiene campos agrícolas extensos y para dar una idea al público, es una industria que genera más de 1.600 millones de dólares al año en ganancias. Es sede de varias compañías transnacionales que se dedican principalmente a las moras, a las fresas. En Ventura se le conoce como la capital mundial de la fresa y compañías como Riders, como Driscoll's, tienen aquí sus sedes y obviamente extensos campos agrícolas, en donde trabajan miles y miles de mexicanos. Es difícil calcular el número, las cifras del censo todavía están por salir, pero números, digamos, general, calculamos que en 3 condados de los cuales yo tengo jurisdicción, que son Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo, fácilmente tenemos 50,000 mexicanos que se dedican a la agricultura. Un gran componente de ellos de origen indígena, de origen oaxaqueño, de guerrero, de origen mixteco. ¿Cuál sería cómo se están viendo estos jornaleros? ¿Cuál es la perspectiva de frente a una pandemia que lleva un año? Desde el inicio de la pandemia, el gobierno federal de Estados Unidos y los gobiernos estatales decretaron que la industria agrícola era esencial. Y bueno, pues, ¿quiénes iban a trabajar los campos agrícolas? Pues nuestros paisanos mexicanos. Así es que los trabajadores agrícolas fueron decretados
trabajadores esenciales desde un inicio de la pandemia. Ellos no se permitieron el lujo de trabajar desde casa, desde oficinas, desde su casa más bien. Y bueno, pues con este decreto ellos estuvieron al frente de la línea. Nunca paró la producción agrícola en esta zona desde el inicio de la pandemia y durante todo este tiempo. Alguno de los beneficios fue que finalmente pudo haber una atención un poco más cuidada hacia su salud, hacia su bienestar. Las pruebas, por ejemplo, primero para detectar posible coronavirus, pues fueron dedicadas también a las personas que trabajaban en el sector agrícola, y ahora que la vacuna está disponible, también tomaron prioridad, por decirlo así, nuestros paisanos en ese sentido para acceder a la vacuna. Euclides, desde el inicio de la pandemia, el gobierno de Estados Unidos ha apoyado a las familias con recursos económicos. ¿Los jornaleros mexicanos también han sido objeto, pues, de estas ayudas? Desafortunadamente, un gran componente de la mano de obra agrícola mexicana es indocumentada. Y los apoyos federales que efectivamente se decretaron solo son para personas con residencia legal o con ciudadanía de Estados Unidos. Aquí digamos, vino una parte para compensar esta situación. El gobierno de California, que es abiertamente amigable a los migrantes porque reconoce su valor, destinó un fondo de $500 millones para apoyar a las familias indocumentadas para, pues, gastos inmediatos, ¿no? Obviamente $500 millones suena mucho, pero para un estado como California, de 40 millones de habitantes y con casi 1 millón de trabajadores agrícolas, pues pensarán que efectivamente al final no fue mucho. Los apoyos vinieron siendo como de $500 por familia. Euclides, decías hace un momento que son cerca de 50,000 jornaleros los que están en estas 3 demarcaciones o condados en donde tienes jurisdicción. ¿Cuál es el tiempo promedio que tienen estas personas, su estancia en esas regiones trabajando? ¿Son una población flotante? ¿Es una población que es permanente? No sé si nos pudieras dar más detalles sobre las características de ellos. Claro que sí, es muy oportuna tu pregunta porque efectivamente hay 2 componentes. Uno, el temporal, y otro, o estacional, y otro el que es permanente. Por generaciones, mexicanos han venido aquí a California a trabajar en los campos agrícolas. Muchos de ellos ya llevan aquí 20, 30 años incluso. Sus hijos también ya nacidos aquí se dedican a mano de obra agrícola. Entonces, te diría que la gran mayoría de ellos ya son residentes de esta área. Puede que sean indocumentados, puede que sean residentes o incluso ya ciudadanos de origen mexicano. Y luego hay un componente temporal. California es el 4º estado que recibe la mayor cantidad de trabajadores agrícolas temporales de México, con una visa que se llama H-2A. California recibe cada año 20,000 trabajadores agrícolas, y de esos, la cuarta parte, 5,000, se asientan en estos 3 condados que señalaba yo al principio. Estos trabajadores temporales efectivamente nada más vienen por 3, 4 meses, a veces se extiende un poco más la temporada y regresan a México, y así sucesivamente van repitiendo las temporadas agrícolas. Los empleadores son responsables de darles alojamiento, de darles alimentos, bajo ciertas características y ciertas regulaciones que el propio gobierno de Estados Unidos señala. Precisamente en este sentido, ¿hay pláticas ahora con la llegada de John Biden a la presidencia de Estados Unidos de poder regular este sector? ¿Y qué tanto todavía sigue creciendo el mundo de los jornaleros en Estados Unidos a través de mexicanos? Hay distintas iniciativas, congresistas aquí locales, congresistas federales de esta área, obviamente, han sido de los mayores proponentes de estas propuestas de regularización migratoria. Así es que, pues, ese sería, digamos, muy oportuno. Y lo otro sería también reformar el programa de visas H-2A que yo decía, que tiene muchos problemitas por ahí, hay muchos obstáculos de ambos lados, ¿no? Tanto para empleadores como para los propios trabajadores agrícolas. Euclides, platícanos un poco sobre la problemática, pues, de estos jornaleros mexicanos, cómo los asiste el gobierno mexicano. Efectivamente, pues mira,
Yo te diría que en su gran mayoría, digamos, la situación transcurre sin problemas, pero bueno, nunca va a faltar el empleador, o no necesariamente el empleador, sino a veces el intermediario, el capataz, el mayordomo, que trata un poco de abusar ahí de la buena voluntad de nuestra gente, forzarlos a trabajar más horas, que no se les pague lo correcto, lo que se les prometió, que las condiciones de vivienda de los trabajadores H2A no sean las que se habían acordado inicialmente. El consulado lo que hace es, en conjunto con la autoridad local, porque nosotros al fin somos agentes diplomáticos y tenemos que ser cautos aquí en nuestro proceder, pero con las autoridades locales del estado de California, los acompañamos literalmente a sus visitas de inspección, vamos a los hoteles, por ejemplo, donde están alojados nuestros paisanos, y les hacemos entrevistas para verificar cuál es la condición en la que están trabajando, verificar que se les esté pagando conforme al contrato y bueno, pues asistirlos de múltiples maneras, ¿no? Y nosotros, el consulado, como puente de comunicación entre ellos, porque muchos de ellos, pues como ya mencioné, vienen de estados como Guerrero, como Oaxaca, hay veces un nivel educativo un poco más bajo, y hay que actuar como puente con ellos. No es solo hablar el español, sino entender la idiosincrasia de nuestros paisanos y servir de puente de comunicación, como ya mencioné, con el empleador y con las autoridades locales. Finalmente, Euclides, rápidamente, ¿cuál es el impacto que esta población tiene en las remesas? ¿Cuánto es lo que, no sé si hay alguna estimación de lo que están enviando mensualmente a sus parientes, decías, básicamente de Oaxaca y Guerrero? Claro. Mira, sería aventurado para mí decir una cantidad. Yo me basaría en las cantidades, digamos, amplias o generales que genera el Banco de México. Sabemos que las remesas han venido a la alza de manera constante en los últimos años. Entiendo que en promedio cada paisano puede llegar a remitir de 300 a 500 dólares mensuales, pero no cabe duda que sea cual sea la cantidad, pues es como dicen acá en inglés, una línea de vida para muchas comunidades en México, para sus familias, que les permite tener pues el sustento necesario, ¿no? Ellos son los proveedores de familias numerosas en nuestro país y bueno, pues eso es se reconoce, se debe de reconocer mucho. Pues Euclides del Moral, cónsul de México en el condado de Ventura, California, estamos muy agradecidos de que nos hayas tomado la llamada. Muy buenas noches y mucha suerte. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por tenerme y poder explicar esta situación. Hasta pronto. Pues vaya que son muchos los jornaleros y siguen creciendo pues esta práctica que existe en Estados Unidos y las oportunidades de trabajos en México, ¿no, Darío? Lo importante pues es también lo que contribuyen en materia de remesas y sobre todo pues la seguridad que le dan a las empresas para las que trabajan en los Estados Unidos. Claro, y a partir de esa seguridad que tú mencionas, Darío, pues ojalá en las negociaciones entre el presidente Biden y el presidente López Obrador pues se pueda alcanzar un acuerdo en el tema migratorio con esos trabajadores. Así es, una labor por demás importante que hacen nuestros amigos y nuestros compatriotas mexicanos. Darío Celis, muy buenas noches. Buenas noches, Marilena, Rogelio. Gracias, Darío, Marilena. Pues muy buenas noches, Rogelio. Muy buenas noches a usted. Cuídese muchísimo. Recuerde que el próximo miércoles tenemos una cita aquí en Índice Económico, 11:45 de la noche por ADN 40. Hasta entonces.